Bienvenidos a la plataforma educativa del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor, en su programa Palabra de Iluminación, ministerio y programa que preside el doctor y maestro del texto sagrado José Briceño. Prepárate y ponte cómodo para recibir una nueva iluminación de lo que está escrito en Revelación y que fue inspirado mediante la persona del Espíritu Santo. Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado José Briceño en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, de nuevo el maestro José Briceño, transmitiendo, exponiendo y presentando la verdad verdadera, la verdad absoluta, esa verdad que está plasmada en el texto sagrado. Gracias al Eterno, que está Él a través, mediante la persona del Espíritu, y usando al maestro Briceño como un canal de bendición. Muchas personas están saliendo del mundo del oscurantismo, del mundo de la ignorancia, de la falta de conocimiento, a través de estos mensajes que estamos presentando en la dirección del Espíritu Santo, en la iluminación que el Espíritu Santo me ha dado, de lo que está escrito en Revelación, de lo que se escribió por inspiración. Gracias a Dios, gracias porque estamos siendo útil, estamos siendo un vaso útil, y todo es por gracia y todo es por misericordia. Desde el estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, el maestro Briceño transmite para un mundo, estamos pasando fronteras. Este es nuestro estudio número 5. Esta es la parte número 5 acerca de un tópico que estamos desarrollando con diferentes puntos del tema de la santidad genuina. Y es que estamos tratando, o venimos tratando, de las excusas que a menudo nosotros damos para no vivir en santidad. Desde el comienzo, tiene que ir a la parte número 1. Si no, usted no ha ido hasta allá, no vea la 5, sino vea la 1 primero, la 2, la 3, la 4. Después váyase a esta, que es la 5, para que usted pueda tener un conocimiento preciso y conciso y detallado, en forma sistemática, siguiendo la hilación del pensamiento. Y estamos trabajando, presentando esa verdad, y derrumbamos esas excusas que siempre damos, que a menudo el maestro Briceño dio. Las derrumbamos por completo. Y demostré, esto tiene siempre que estar por delante en la introducción, demostré que si nosotros, como hijos de Dios, estamos capacitados para vivir una vida de santidad, por lo menos un 95%. Sí tenemos la capacidad, sí lo podemos. Y demostré por la palabra que sí estamos capacitados y que sí lo podemos y que es posible. Siempre he dicho, nunca Dios te va a pedir que seas omnisciente como Él lo es, porque no lo vas a lograr. Nunca Dios te va a pedir que seas omnipresente como Él lo es, porque no lo vas a lograr. Nunca Dios te va a pedir que seas omnipotente como Él lo es, porque no lo vas a lograr. Pero Él te pide que seas santo como Él es santo, porque sí lo puedes lograr. Sé santo porque yo soy santo. Esto indica que todas las demandas de Dios, número 1, son hechos cumplidos en Él. Es decir, si Él te dice que sea santo es porque Él es santo. Y número 2, todas las demandas de Dios están en proporción directa a la capacidad de lo que tú puedes alcanzar. Si Dios te pide que lo hagas es porque tú lo puedes alcanzar. Y eso está por delante. Hoy nos toca hablar razones. Hemos tratado con razones. Primero dimos el amor, una razón fuerte que nos va a llevar a nosotros a inspirarnos, a motivarnos a ser santos. Cuánto nosotros amamos a Dios. Hablamos de lo que es la honra, el valor de la honra, que es honrar. Y hablamos acerca de lo que es el agradecido.
de lo que es ser agradecido. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es el propósito. Propósito. Mire, escuche bien esto que le voy a presentar. Esto es serio. Esto es una verdad del reino. Esto es una verdad verdadera, una verdad absoluta. Nadie, pero absolutamente nadie nace con propósito. Nadie. Nacimos para un propósito. Eso es lo que dice la Biblia. Nacimos para un propósito. Cuando usted forma parte del cuerpo de Cristo, usted es hijo de Dios porque ha sido regenerado. Está en el seno de la iglesia. Pues usted tiene que descubrir, el buscar, indagar, orar, tener una vida de intimidad con el Eterno, para que sea Él quien te diga en el aspecto personal, el para qué tú estás en el cuerpo de Cristo. ¿Cuáles son tus funciones en el cuerpo? ¿Cuál es tu función en el cuerpo? Porque si eres un corazón no puedes ser hígado, y si eres hígado no puedes ser corazón. Punto. Y cada miembro en el cuerpo tiene una función, hay un objetivo, hay un propósito. ¿Cuál es tu función en el cuerpo? Una vez que yo que ore y el Eterno me diga por el Espíritu el para qué estoy aquí en el cuerpo. Entonces cuando yo voy, yo debo trabajar en función al propósito de Dios en mi vida. Entonces cuando tú descubres el para qué Dios te tiene en el cuerpo, cuáles son las funciones en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, en el seno de la iglesia, para qué Dios te tiene en la tierra, por qué te preservó la vida desde un niño, te cuidó, por qué y para qué, como lo hizo con Moisés, como lo hizo con Jesús, como lo hizo con muchos. Entonces tenemos en la iglesia gentes con propósito, ¿vio? Una vez que usted descubra el para qué Dios te quiere, para qué Dios te tiene, entonces tenemos en la iglesia gentes con propósito. Ya. Usted nació para un propósito, pero hasta que usted no descubra el para qué usted nació, entonces no podemos decir que usted tiene un propósito, porque de que lo tiene en el sentido en el pensamiento de Dios, pero usted no lo ha descubierto todavía. Escuche. Una de las causas y razones que me debe llevar a mí a ser santo, el maestro Briceño lo ha entendido así. Yo quiero que usted lo entienda, quiero que usted lo comprenda, que usted lo ingiera y lo digiera. Quiero que usted lo asimile. Quiero que eso forme tu carácter, forme un carácter en ti. Y que además de las causas que te he dado, razones que te he dado para ser santo, esta se agrupe, se añada, se adjudique a las demás y tengas más fuerzas para ser santo, para tomar una decisión en la vida y abandonar ese terreno en el pecado en el que estás caminando. Salir de allí, entender que tú no estás para eso. Y esto tiene que ver con el propósito de Dios en tu vida. Mira, perder el propósito de Dios en la vida. Voy a leer mis notas. Perder el propósito de Dios en la vida es perder la vida misma, es perder la vida misma. Porque la vida no tiene sentido si no hay un propósito en ella. No tiene sentido. Si no tienes un propósito en relación al cumplir Dios en ti su perfecta voluntad, desarrollando en ti su propósito, Dios en ti, que vendría siendo un propósito propio para ti. Es como estar, es un nómada, un penedizo, un extranjero,
vulgarmente un delincuente. Repito, perder el propósito de Dios en la vida es perder la vida misma. Un hombre sin propósito es un ser incompleto, es un nómada, es un barco a la deriva, es un ser sin destino. El propósito de Dios en la vida del hombre, oído, es la vida misma. El propósito de Dios en la vida del hombre es la vida misma. Ya que Dios, oiga esto, esto es una verdad, pero mata demonio. Esto que le voy a decir ahora. ¿Por qué, maestro, el propósito de Dios en la vida del hombre es la vida misma? ¿Por qué? Porque Dios se va a encargar de preservar la vida de los hombres por causa de su propósito. Es decir, hasta que Dios no cumpla en él, es decir, en ti y en mí, para hacerlo más personal, hasta que Dios no cumpla en ti y en mí su propósito, lo que él se propuso hacer, jamás tú puedes morir. Jamás. Esto me hace a mí acordar a la vida de Simeón, aquel profeta que iba al templo a adorar. Cuando Jesús nace, que lo van a presentar, Simeón estaba en el templo. Y Simeón toma a Jesús en sus brazos y lo observa y lo mira, lo contempla, la ternura y la belleza de mi Jesús amado, siendo un niño. Y la oración de Simeón fue esta, escuche: Señor, despide a tu siervo en paz, porque conforme tú has dicho en tu palabra, eso se ha cumplido. Que hasta que mis ojos no vieran el Mesías, no podía haber muerte en mí. Despide a tu siervo en paz, porque conforme lo has dicho en tu palabra, que hasta que mis ojos no vieran el Mesías, yo no podía morir. Perder el propósito de Dios en la vida es perder la vida misma. Por eso es que cuando yo acepté el plan de salvación, el maestro Briceño aceptó el plan de salvación, 16 años tenía, 18 de mayo de 1976, era un día martes, cuando acepté el plan de salvación, aproximadamente 7 de la noche. Se acercó una persona, me predicó, lloré, me hizo entender el amor de Dios, la ternura de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, el perdón de Dios, la paternidad de Dios. Acepté el plan de salvación. Ese día se me fue impartida la justicia, se me fue impartida la vida, el Espíritu vino a morar en mí. Y desde ese día Dios empezó a cuidarme y a tratar conmigo para su propósito eterno, que va a ser, que fue depositado en mí, el cual después descubrí estando en la iglesia. ¿Qué ha hecho el maestro Briceño? Cuidarse de siempre estar en línea con los principios del reino, de siempre estar en línea con las verdades, con la verdad verdadera, con la verdad absoluta, de siempre estar en línea, de caminar en el pensamiento de Dios y no salirme del terreno de lo divino, de lo sagrado, de lo sacro, de lo puro. No atentar en contra de la santidad de Dios, porque eso atentaría en contra del propósito de Dios en mi vida. Dios me dio una visión
Y mientras yo tenga los ojos puestos en la visión que Él me dio, que viene siendo el propósito, la visión que Dios me ha dado preserva mi vida, porque hasta que Dios nos cumpla en mí lo que Él dijo que iba a hacer, yo no me puedo morir. Pero el día que yo quite la mirada de la visión y la ponga en otra cosa, la ponga en lo que Satanás me ofrece, en lo que me ofrece el mundo, en las circunstancias, en el pecado, quito la mirada de la visión, del propósito, que es lo que me preserva la vida, y la pongo en otra cosa que no tiene nada que ver con Dios, que no tiene nada que ver con el reino, que no se relaciona al pensamiento de Dios, que no se relaciona con Dios, que no se relaciona con el propósito de Dios. Cualquier momento yo puedo morir, en cualquier momento. El cementerio está lleno de gentes que murieron y Dios no pudo cumplir en ellos su propósito eterno. No se me olvida, hace 12 años, creo que 12, 14 años, en un prestigioso hotel en la ciudad de Maracaibo, el estado Zulia, el país de Venezuela, un hombre se me acercó y me dio una palabra profética. Él no se la inventó. Él no dijo, profetice sobre ti. No. Él dijo, el Eterno me dio esta palabra por el Espíritu y tiene que ver con el futuro, con tu futuro. Determinará tu futuro, lo que te voy a decir ahora. Y me dio una palabra profética. Me dijo, si crees que has llegado lejos, ni siquiera tienes una idea los lugares donde yo te voy a llevar. Ni siquiera tienes una idea de las personas que vas a conocer, las puertas que se van a abrir, las finanzas van a fluir. Vas a ser ascendido y promovido en mi reino. Yo estaba con mi rostro inclinado, mi esposita a mi lado, mis hijos a mi lado. Eso está en YouTube, búsquelo. Dice palabras dadas al maestro José Briceño. Palabras proféticas dadas al maestro José Briceño. Está en YouTube, búsquelo. Y me dio una palabra profética. Yo lloré mucho. El llanto me ahogaba el llanto. Al ver aquella palabra que el Eterno me dio. Yo pude percibir por el Espíritu que era de Dios esa palabra. No había manipulación, intimidación, control, mentira, engaño, invento. No, era una palabra de Dios. Yo incliné mi rostro, lloré mucho. Salí de ese hotel llorando al estacionamiento. El evento terminó, salí llorando. Y mi esposa me decía, papi, pero cálmate, ya no llores tanto. Pero era mucho con demasiado lo que Dios me dijo. Lloré bastante, lloré mucho. Todavía llego al carro, a mi vehículo, me siento, prendo el vehículo y lloraba en el volante. Mis lágrimas corrían por mis mejillas, por ende. Y lloré. Y escuché la voz del Padre por el Espíritu, que me dijo, José, José, José. Y yo, Señor, no creas que la palabra que te di a través de mi siervo se va a cumplir en ti solo porque lo dije. Oído. No creas que la palabra que dije a través de mi siervo se va a cumplir en ti, esa palabra profética que te di a través de mi siervo se va a cumplir en ti solo porque lo dije. Y yo le dije, Señor, ¿de qué me hablas? Si tú no caminas y te ajustas a los principios del reino eterno, caminas en mis pensamientos, me amas incondicionalmente, que no haya nada en el mundo que te interese más que mi persona y el propósito que he puesto en ti, todo lo que se relaciona a mí.
si tú no aprendes a honrarme y entender lo que es honra y a honrarme, si tú no eres una persona agradecida, nada de lo que yo dije lo voy a cumplir. Porque lo que yo dije no se va a cumplir solo porque lo dije. Tú tienes que ajustarte a los principios del reino para que las cosas que yo dije que iba a hacer en ti, las pueda hacer. Ya, así. Entonces aprendí que no todo lo que Dios dice en palabras proféticas se cumple. No por ineficacia de Dios. No porque Dios falla. No porque Dios es un incumplidor, sino porque quien recibió la palabra profética, el receptor, la persona que recibió la palabra profética en relación al propósito de Dios en su vida, no se ajustó a los principios del reino eterno. Señores, esto no es un chasquido de dedos, es un cerrar y abrir de ojos. Hay que caminar en relación al cumplimiento en los mandamientos del Dios eterno para que el propósito de Dios se pueda cumplir en mi vida. La vivencia, escuche esto, la vivencia en lo que hemos aprendido en los principios de Dios es un factor muy determinante para mantenernos en el propósito del Eterno y conducir a otros a la perfección y a la consolidación. Los apóstoles ellos instaron mucho acerca de la vida intachable en la que nos debemos conducir para apacentar la grey de Dios. Ellos instaron, señores, con mucha fuerza, con mucho ahínco, con mucha dedicación, en la vida intachable en la que nosotros debemos movernos para que Dios cumpla en sí su propósito eterno y pueda establecer el reino, su reino en la vida de los hombres, en la vida de lo que nos rodea. Señores, es de suma importancia en el sistema del reino de Dios el ser perfeccionados para mantenerse en el propósito del Eterno y ser ascendido y promovido en su reino. Pablo dijo a Timoteo, cito, en su segunda carta que escribe, eso está en el capítulo 2, verso 15. Pablo dijo a Timoteo, cito, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa, esa palabra usa, tiene mucho significado en el griego, que usa bien la palabra de verdad. Repito, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Te lo voy a leer tal como se escribió originalmente. Se escribió así. Cito. Pon diligencia en ti mismo para ser aprobado, para presentarte ante Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa correctamente la palabra de la verdad. El término procurar que se utilizó en el griego da la idea de la diligencia, el apresurarse, el ser celoso. Da la idea de tener un arduo deseo, da la idea de una intensa pasión, entre otras cosas. ¿Por qué?
¿A causa de qué? De Dios y de su propósito eterno. El término presentarse que aparece en el pasaje que acabamos de leer es del griego parastesai, que tiene que ver con el estar ante un escenario como un modelo a seguir. Tiene que ver con ser una figura ilustrativa, como un ejemplo cabal, como una figura digna de ser imitado. El término aprobado, oiga que estamos haciendo un estudio etimológico de los términos que aparecen en el texto que acabamos de leer. El término aprobado viene del griego dokimos, D-O-K-I-M-O-S, dokimos, que describe lo que fue hallado apto y útil para servir. Este término, aprobado, es utilizado para hacer referencia al oro, para referirse al oro o a la plata, que por el fuego han sido purificados de toda aleación y que al ser analizado minuciosamente después de dicho proceso, queda apto y útil para ser presentado al mercado. Mira lo que le está pidiendo Pablo a Timoteo, mejor decir Dios a través del apóstol Pablo, que lo inspira para escribir esto a Timoteo, porque es una verdad, pero que esto es una verdad trascendental para nosotros también. Cuando Pablo dijo a Timoteo, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, según las características de los términos antes mencionados desde el punto de vista etimológico, y analizando lo que quiso Pablo decir a Timoteo fue, cito, y agárralo para usted, yo lo leí y yo dije, wow, el vivir en pecado es atentar en contra del propósito de Dios. El maestro, José Briceño fue llamado a ser maestro. Tengo un don de maestro. Usted puede tener un don de pastor, evangelista, profeta, apóstol, ave. Pero si usted no toma en serio las cosas del reino en relación a la santidad, el que usted es una persona apartada para el reino, apartada para Dios, si usted no toma en serio esto, se pone a hacer planes y proyectos para pecar, peca con premeditación y alevosía, es un depravado. Usted puede ser desechado por Dios para el propósito eterno. Aunque el ministerio siga en usted sigue siendo maestro, apóstol, profeta, evangelista, pastor, usted sigue siendo, porque le tendrá que dar cuentas a Dios por ese don ministerial que recibió. Pero la autoridad para ejercer el don, Dios te la quita, te desecha. Lo hizo con Saúl, lo hizo con Moisés, lo hizo con Elí y para usted le contara. Tenga cuidado. No trate usted de burlarse de Dios porque no lo va a poder. No trate usted de engañar a Dios porque no va a poder. No trate usted de traicionar a Dios porque tampoco va a poder. Porque la traición está en proporción directa de que tú hagas algo escondidas de mí y que después me dé cuenta. Nadie puede hacer nada escondido de Dios. Él lo sabe todo. Si hasta ahora tú has tenido una vida de pecado y has caminado en premeditación y alevosía, haces planes y proyectos, eres un depravado, un grosero, no tienes respeto por lo sagrado y estás escuchando este mensaje, es porque Dios te está dando una oportunidad y puede ser la última para que te enserias, porque estás a punto de ser desechado por Dios, oído, no para la vida eterna, sino para el propósito para el cual Él te llamó. Ten cuidado. No juegues con Dios, en Dios no hay atajo que le caigas adelante. Dios no puede ser burlado. Repito, según las características de los términos antes mencionados. Hicimos un estudio del término
presentarse, que es parastesai. Hicimos un estudio del término aprobado, que es dokimos, lo hicimos. Según las características de esos términos, oiga bien, antes mencionado, cuando lo analicé y lo estudié, se vino una luz, se me prendió el bombillo, ¡ping! Y yo, wow, ¿qué verdad hay aquí? Y a veces agarramos el libro que Pablo escribe a Timoteo, tanto la primera y la segunda carta, lo agarramos y lo leemos como para cubrir un espacio en un culto y decir que le estamos haciendo culto a Dios, pero no vemos el contenido de lo que está escrito. ¿Qué verdad hay aquí? La verdad mata demonios. Mira lo que le quiso decir Pablo a Timoteo según el análisis etimológico de los términos. Cito: Timoteo, y te lo digo a ti, me lo digo a mí, Pedro, Juan, Andrés, Lucas, ¿cómo te llamas? Esto es una palabra de Dios para tu vida y para mi vida. Yo no estoy exento de esto. Esto es para mí también. Yo soy el primero que debo tomar en cuenta esto, porque soy el maestro, el que está acá al frente. Pero escucha. Timoteo, cuando diga Timoteo, ponte tú. Me voy a poner yo. José, Timoteo, trata de mantenerte en los principios del reino eterno, en el carácter de Dios y en sus demandas, en su misión, en sujeción y en obediencia, haciendo una vivencia lo que has aprendido de su palabra, para cuando seas analizado por Dios, estés apto para ser ascendido y promovido en su reino. Señores, cuando hablamos de un ascenso, estamos hablando de niveles de autoridad. Y cuando hablamos de un promover, nos referimos a la extensión. Estamos hablando de hasta dónde Dios te puede llevar. Dios quiere ascenderte y promoverte en su reino para cumplir en ti su propósito eterno, que es el establecimiento de su reino en la vida de los hombres, de la raza humana, que es el objetivo principal del reino. Los valores principales del reino es la raza humana que está perdida, que se perdió en el huerto. Dios la quiere rescatar. Esa raza que se degeneró, Dios la quiere regenerar. ¿Y a quién va a usar? A ti y a mí. Ya estamos en el equipo, ya estamos en el cuerpo, somos embajadores, somos un pueblo de Dios llamado para enseñar, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Eso es el texto sagrado. Señores, debemos tomar en cuenta, óigase esto, debemos tomar en cuenta que toda promoción que venga de Dios a nuestra vida es producto de un ascenso que hemos recibido de Él. Si no hay ascenso, no hay promoción. Nadie es promovido en el reino de Dios si no ha sido ascendido por Él. Nadie. Ahora, señores, estamos hablando en relación a su propósito, estamos hablando en relación a su voluntad. Porque ahorita usted ve gentes que aparentemente son ascendidos y promovidos, y han alcanzado, han comprado, han adquirido bienes
Y aparentemente Dios está allí y Dios no está en el negocio. ¿Por qué? Porque se puede llevar a cabo la obra de Dios sin la ayuda de Dios, pero nunca se podrá llevar a cabo la voluntad de Dios sin la intervención de Dios. Porque para llevar a cabo la obra de Dios es suficiente el humanismo, el poder que tiene el ser humano inherentemente en él para lograr hacer sus propios objetivos, aún dentro de la obra. El humanismo es lo que te lleva a manipular, a intimidar, a controlar, a mentir, a saquear, a hacer desastre, a sobornar. Para usted de contar, el humanismo es el poder que el ser humano tiene inherentemente en él para lograr hacer sus propios objetivos, aún dentro de la obra de Dios. Pero para llevar a cabo la voluntad de Dios y para que Dios cumpla en ti su propósito, haciendo su voluntad, necesitas de la gracia de Dios, de la gracia de Dios. Porque solo a través de la gracia de Dios es que Dios podrá desarrollar en nosotros su propósito eterno, su voluntad. Podrá Dios alcanzar su propósito eterno haciendo en nosotros su voluntad. Por eso Carlos H. Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dijo una verdad, pero que me sacudió cuando la leí. Carlos H. Spurgeon dijo, cito: todo lo que un hombre haya logrado alcanzar con el humanismo siempre serán destellos y balbuceos de lo que ese hombre hubiera logrado alcanzar con la gracia de Dios en él. Repito, todo lo que un hombre ha alcanzado con el humanismo siempre serán destellos y balbuceos en comparación con lo que ese hombre haya logrado alcanzar con la gracia de Dios en él. Así. Entonces sí hay ascenso y promoción donde los hombres con su poder humano, con el humanismo, con la mentira, con el engaño, con la manipulación, con la intimidación, con el control, con el soborno, para usted de contar, sí han logrado obtener y alcanzar muchas cosas. Pero ante los ojos de Dios son unos pobres, miserables, desventurados y desnudos. Cuando tenga la presencia de Dios en el tribunal es cuando Él se va a ver todo. Es cuando se va a descubrir todo y es cuando el Señor te va a preguntar, dame cuenta de lo que yo te mandé a hacer. Te vas a presentar con una serie de obras que son paja, heno y hojarascas, que no fue lo que Él te mandó a hacer. Y le vas a presentar todo lo que hiciste y Jesús te va a decir en el tribunal, si eso fue lo que tú hiciste, ¿dónde está lo que yo te mandé a hacer? Ahí es donde se va a desplomar todo y se va a caer todo. Construiste un castillo de arena que todo se desplomó. Entonces debemos tomar en cuenta, repito, que toda promoción que venga de Dios a nuestra vida es producto de un ascenso que hemos recibido de Él. Nadie es promovido en el reino de Dios si no ha sido ascendido por Él. El ascenso tiene que ver con niveles de autoridad y el ser promovido tiene que ver con la expansión que viene siendo el hasta donde Dios te puede llevar. Todas las puertas que se puedan abrir, los lugares donde Dios te puede expander. Y todo esto es producto del desarrollo de la vida de santidad en la que vivimos, en la que tú y yo estamos, tomamos seriedad de este asunto. Como resultado de la formación de un carácter de acuerdo con los principios y el pensamiento de Dios, caminamos en Él y vamos a vivir una vida de éxito, entendiendo lo que es éxito, que no es ausencia de problemas, de pruebas, de dificultades, de tentaciones. Eso no es éxito. Éxito es cuando superamos todo eso, cuando depositamos la fe en una palabra que Dios nos dio y el Espíritu Santo interviene y superamos todas esas cosas. Señores, por otra parte, Pablo insta a Timoteo
a no vivir de apariencias en la fe. El montón de gente en nuestras iglesias viviendo de apariencia, vanidosos, que están caminando, señores, en un piso de vidrio, pero no se han dado cuenta que tienen zapatos de plomo. Y va a llegar el momento donde vas a dar un paso mal dado, el vidrio se va a partir y no sabes dónde tú vas a llegar. No lo sabes. De apariencia. Pablo le dijo a Timoteo, no vivas de apariencia. ¿Y dónde está eso, maestro? Eso está en la segunda carta que escribe Pablo a Timoteo, el capítulo 3, verso 7. Cuando le habla acerca de la fe no fingida. La palabra fe no fingida, lo que quiere decir no viva de apariencia. Mira lo que dice Pablo a Timoteo, cito. Doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Wow. De que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida, que hay en ti. La palabra fe es la palabra doctrina. La fe no fingida, la vivencia de la doctrina. La fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, dos mujeres que ejercieron el sacerdocio por la ausencia de la figura paterna. Dice, y estoy seguro que en ti también está esta fe que no es fingida. Por lo cual te aconsejo, Timoteo, y Dios te aconseja a ti y al maestro Briceño, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Óigame, no apagues el espíritu, no contristes el espíritu. Ese don que Dios puso en ti, el Espíritu Santo, no lo apagues, no lo contristes, no lo dejes inoperante, le dice Pablo a Timoteo. Vamos. De eso es lo que está hablando cuando hables, que avives el don de Dios. Señores, la moral, la integridad, la ética y la equidad es como un gran piso. Esto nunca se te olvide. La moral, la integridad, la ética y la equidad es como un gran piso que con derecho podemos desarrollar y pregonar nuestra fe. Podemos ejercer autoridad y podemos ser administradores de los bienes del reino. Por lo contrario, todo lo contrario, perderíamos ante Dios y el mundo que nos rodea todos los derechos para seguir fungiendo en el llamado que hemos recibido de Dios y así poder Dios alcanzar su propósito eterno en nosotros. Todo lo contrario, si no está la moral, la integridad, la ética, la equidad, si no están en ti los principios del reino cumpliendo, si tú no eres una persona que entiende lo que es ser consagrado, que fuiste trasladado de las tinieblas a la luz y que nada haces en las tinieblas, si no entiendes eso, eres una persona inútil para el reino. Dios no podrá cumplir en ti su propósito eterno. Charles Swindoll plasmó en uno de sus libros una verdad que me hizo reflexionar en gran manera. Yo digo, wow, qué verdad hay acá. Charles Swindoll dijo, escuchen, llévesela, cómasela, ingiérala, digiérala, forme su carácter con esta verdad, que tiene mucho que ver con los principios del reino. Charles Swindoll dijo, citó, ¿Podemos seguir siendo el mejor cirujano del mundo? Siendo el más grande de los promiscuos. Sí se puede. Sí se puede. 2. ¿Podemos seguir siendo el mejor juez de una nación? Siendo el más arrogante y soberbio que haya existido en el mundo. Sí se puede. Sí se puede. Podemos seguir 3. Podemos seguir siendo el magnate más prestigioso de las naciones con los más altos niveles de corrupción financiera en el que se haya vivido. Sí se puede, sí se puede. Pero mire lo cuarto. 4.
Nunca se le olvide esta verdad. Pero nunca, nunca, nunca podemos desarrollar en éxito el propósito de Dios en la vida sumergidos en el pecado. Porque todo llamado que viene de Dios no es una profesión, es una vocación. Y te debes o nos debemos a un ser que su naturaleza es pura santidad. Nunca te olvides, todo el llamado que viene de parte de Dios no es una profesión, es una vocación. Y nos debemos a un Dios que por naturaleza es pura santidad. Por eso dice, sé santo como yo soy santo. Hay una frase célebre que recientemente la saqué. Dice, nunca se podrá edificar o construir el reino de Dios sobre el fundamento del pecado o las columnas de la iniquidad. Nunca. Repito, nunca se podrá construir o edificar el reino de Dios sobre el fundamento del pecado o las columnas de la iniquidad. Nunca. No te engañes, Dios no puede ser plano. Señores, lo que tú siembras, tú lo vas a recibir. En Dios no hay atajos como para caerle adelante. El pecado es como un gran peso que te resta velocidad en la carrera en relación al propósito de Dios. Y en algunos casos te puede eliminar del propósito divino. Pablo, como escritor, describe esta verdad que te acabo de presentar y lo describe como una advertencia y lo deja plasmado en la carta a los Corintios. Eso está en primera carta a Corintios, capítulo 9, verso 24 al 27. Mira lo que dice, cito. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, oído, no como a la aventura, no estoy perdiendo mi tiempo, no estoy tirando golpes al aire. De esta manera peleo no como quienes golpean al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Oiga, golpeo mi cuerpo, o sea, me disciplino a mí mismo, tengo cuidado de mí mismo, de mis pasiones. No dejo que ellas se atenten en contra del propósito de Dios en mi vida, del final de esta carrera. Entonces dice Pablo, no sea que habiendo sido heraldo, o sea, anunciador del evangelio, predicador, evangelista, maestro, pastor, para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Eliminado para qué? No para vida eterna, desechado para el ministerio, el propósito de Dios en la vida. ¿Quién eres tú y quién soy yo sin el propósito de Dios en la vida? Nadie. Somos zombies, nómadas, advenedizos, aventureros, un pozo sin fondo, sin destino, sin nada. Señores, el término yo mismo que Pablo utilizó en el pasaje tiene que ver con una autoeliminación. No se da a la eliminación que viene de parte de Dios. El término eliminado que Pablo utilizó en forma personal en referencia al ejercicio del ministerio es adoquino, que indica rechazado, reprobado por su mal testimonio con pérdida de recompensa futura. O sea que esto es algo tan tremendo que podemos ser desechados por Dios para el ejercicio del ministerio en la tierra, perder la autoridad para ejercer el ministerio en la tierra, seguir siendo ministro y asumado a eso,
perderemos recompensas eternas en el tribunal de Cristo. Si esto a ti no te inspira, te motiva a vivir en santidad, tú estás muerto. Pero es triste decirlo, que en la actualidad hay creyentes que, siendo llamados por Dios, por causa de su reincidencia en el pecado en forma descarada, premeditada, con premeditación y alevosía, perdieron de Dios su aprobación para el ejercicio de su obra. Y lo que hacen dentro de la obra de Dios, lo hacen por inercia, por costumbre, por humanismo, por estrategias, por iniciativas propias, que no dejan de tener resultados, pero para efectos de Dios no tendrán recompensa alguna. Son unos pobres, desventurados, miserables y desnudos. Señores, escuche que vamos a terminar, deme 5 minutos más. Hay una gran diferencia en caer en bruces en forma fortuita en el pecado que premeditar el pecado. Hay una gran diferencia. Repito, hay una gran diferencia en caer en bruces en forma fortuita en el pecado que premeditar, hacer planes y proyectos para pecar. El que hayamos caído en el pecado cotidiano en forma inesperada es entendido por Dios y se conoce como un pecado por incidente o accidente. Pero el hacer planes y proyectos para pecar en forma descarada, con premeditación y alevosía, se conoce como rebeldía y es condenado y tomado muy en serio por el gran yo soy, por el Santo de Israel. Este fue el pecado oído de Acán, el cual premeditó y mantuvo oculto su error. Si analizamos el pasaje, Acán se movió en 4 pasos que son comunes en aquellos que premeditan el pecado. 1. Acán vio. 2. Acán codició. 3. Acán tomó. Y 4. Acán escondió y ocultó el pecado. 1. Vio, codició, tomó y escondió y ocultó el pecado. Como dice el texto, Jueces, capítulo 7, versos 20 al 21, dice: y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi, aquí está el primer paso, entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié. Segundo. Tercero, y tomé, y aquí que está escondido, y escondí bajo tierra en medio de mi tienda. Este es el denominador común. Este es el denominador común que se está dando en forma descarada en nuestras congregaciones, de ministros o feligreses que vieron el pecado, lo codiciaron, lo tomaron y lo mantuvieron oculto. El problema de Acán fue que se arrepintió después que su pecado fue descubierto. Si él hubiera tomado la decisión de manifestar su pecado en una actitud de arrepentimiento, es probable que Dios hubiese tenido misericordia de él y lo hubiese perdonado. Pero el pecado premeditado de este hombre destruyó su vida, su familia, sus bienes y sin lugar a duda el propósito de Dios en él. Pablo en sus cartas nos aconseja a no premeditar el pecado, sino luchar en contra de él. Romanos
capítulo 13, verso 13 al 14, dice, andemos como de día, cito, andemos como de día, honestamente, no, negativamente no, en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Aquí está. ¿Cuál es el llamado de Dios? Que cuides el propósito. Mira, que cuides el propósito que Él ha puesto en tu vida. Que tiene un valor y tuvo un costo como tú no tienes una idea. Mire, escuche esto. Siempre lo he dicho y te lo digo a ti, llévatelo en tu espíritu. Cómetelo, digiérelo, llévatelo por favor. Lo voy a decir por mí y después tómalo para ti. Yo sé que fuera de este recinto, hay gentes con mayores capacidades que las mías, yo lo sé. Pero Dios quiso que fuera yo. Dios me llamó, fue a mí. No los quiso a ellos, me llamó a mí. Perdona el vulgo, no la obscenidad, el vulgo. A Dios le dio la gana que fuera yo. Si yo te cuento de dónde vengo, si yo te cuento mi niñez, que fui un niño abandonado a los 5 años por mi madre, un niño abandonado. A los 7 años, 2 años después me consigue mi abuela materna. Yo fui criado por mi abuela materna. Fui un niño huérfano de padre y de madre vivo. No vieron de mí. Pasé por infinidades de enfermedades. A mí me dio lo que se llaman principios de meningitis, una enfermedad que en esos tiempos, hace 60 años atrás, 62, 63 años atrás, estaba haciendo arraso. Y me dio principios de meningitis. Me dio en todas las enfermedades habidas y por haber. Y de todas ellas me libró Dios. Enfermedades terminales, 2 me ha librado el Señor, de 2. Porque Él me dijo, hasta que yo no cumpla en ti lo que yo dije que iba a hacer, tú no te vas a morir. Yo preservo tu vida, pero mantente en los principios del reino eterno. No atentes en contra de mi propósito, porque atentarás en contra de tu vida. Sé santo como yo soy santo, me dijo el Señor. Te escogí. Pudo haber escogido a otros, pero te quiero es a ti. Yo no escogí a ninguno de los hijos de Isaí, sino a David, al menor. A él fue el que escogí yo. Punto. Y yo me propuse que eras tú, Briceño, tú, José. Y te lo digo a ti. Dios te quiso a ti. Y tú no lo has entendido. Estás en el pecado. Pecando con premeditación, alevosía. Estás como el puerco, vuelves al lodo después de ser lavado, y estás como el perro, vuelves al vómito. No. Mantente en el Señor. Y Dios va a hacer en ti grandes cosas, ¿ok? Se despide el maestro Briceño. 1, oren mucho por mí. 2, compartan este mensaje. Y 3, usted puede mandar una ofrenda, enviar una ofrenda para este ministerio, sostener este ministerio, hágalo, se lo agradecemos. ¿Cómo? Escríbame a mi número de WhatsApp, haciéndome la pregunta o por mi correo. Mi número de WhatsApp es +1 786 604 3352 y mi correo puede escribir a josebriceno71@gmail.com o puede escribir a josen77 bricenoa77@gmail.com. Ahí escribe, maestro, ¿cómo le hacemos llegar la ofrenda? Y le daré la información. Se despide el maestro Briceño. Hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.
El doctor y maestro del texto sagrado José Briceño se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación, el cual está bajo la cobertura del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. Para la comunicación, escríbenos al correo electrónico jesussoberanosenor@gmail.com o comunícate al WhatsApp +1 786-604-3352. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.